Muy buenas tardes para todos, cordial bienvenida a nuestro webinar. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la esencia de la evaluación, específicamente concentrándonos en estrategias innovadoras y la transformación del aprendizaje en metodologías activas. Voy a estar participando como el moderador de este webinar. Mucho gusto, mi nombre es Luis Manuel Ramos Canos. Para el día de hoy tenemos la participación de tres invitadas especiales. Tenemos a Inés Margarita Combat Beltrán, Maggie Dunelli Durango Guzmán y Tatiana Beatriz Jiménez Vargas. Por favor, nuestras asistentes me confirman si pueden observar mi pantalla. Sí, señor. Sí se observa, sí se ve. Perfecto. Sí se observa con claridad. Perfecto, muchas gracias. Entonces, para iniciar con nuestro webinar, tengo una pregunta para ustedes. Esta es, ¿cuántos de ustedes sienten que la evaluación en sus instituciones siguen siendo más calificación que aprendizaje? Entonces, me gustaría conocer su respuesta a través del chat. Tómense un minutico para leer la pregunta y voy a estar leyendo sus apreciaciones de manera escrita. ¿Cómo vamos? Me confirman, por favor, cuando terminen, si tienen algún inconveniente con el chat. Doctora Margarita, ¿desea compartir algo? Vi que abrió su micrófono. No, Luisma, solo para confirmarte que ya te dio respuesta a la pregunta. Perfecto, vamos a esperar un momentico a la doctora Maggie y a la doctora Tatiana. Doctor Luis, ya también respondí a la pregunta que hizo. Muy bien, maravilloso. Doctora Maggie, ¿también usted terminó? Sí, señor. Listo, entonces vamos a observar las apreciaciones que tenemos por parte de ustedes. Aquí vemos que la doctora Inés nos dice, sí, la evaluación sigue siendo un método de calificación en las instituciones. Tatiana nos comparte que en su institución se evidencia el uso de las TIC y se complementa la evaluación sumativa con la formativa. Pero siento que algunos docentes siguen siendo más importantes, ¿ok? Maggie nos dice que siente que estas dinámicas, aunque han avanzado sustancialmente, en algunos casos todavía se evidencia resistencia a los cambios que nos invitan a nuevos modelos de aprendizaje, como es el centrado en el estudiante. Muy bien, estoy muy de acuerdo con todas sus contribuciones. ¿Alguna de ustedes desea añadir, Tatiana, algo por decir? Sí, yo. Te escuchamos. Claro que Lo sí. que quiero decir es que de mi institución sí se ha implementado y han puesto ese equilibrio entre la formativa y la sumativa de las evaluaciones. Pero algunos docentes se niegan al cambio y les falta de pronto
esa parte, entonces por eso todavía podemos ver que es la calificación todavía sigue siendo para ellos lo más importante en la parte del aprendizaje. Claro que sí, muchas gracias, Tatiana, por tu aporte. Entonces, continuando con nuestras interacciones, vamos a proceder a observar un video acerca del poder transformacional de la evaluación. Bueno, les comento que el video está en inglés, sin embargo, vamos a tener subtítulos en español, así que no se preocupen. Permítanme un segundo, estoy configurando la proyección. Voy a dejar de compartir un momento las diapositivas para proceder a compartir el video. Entonces, este video se llama Formative Assessment o evaluación formativa. Vamos a tener una contribución de Dylan Williams. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Ok, perfecto. Permítanme configurar los subtítulos a español, como les había dicho. Tenemos títulos. Los vamos a activar por acá. Listo. Me confirma si lo pueden escuchar. No se escucha, señor Luis. Ok, No se escucha. permítanme un segundo. Activar los subtítulos. Vamos a poner la traducción a español. Y ahora sí. Vamos a volverlo un poco. Señor Luis, yo no escucho el sonido. No se escucha, señor Luis. ¿Alguien más también estuvo teniendo problemas con el audio, pero pudieron leer los subtítulos o? Sí, se logró leer los subtítulos, pero Yo lo sí, pude leer. sin Sí, audio. ok, perfecto, perfecto. Sí, de igual manera el audio no era relevante, puesto que estaba presentando la información en inglés, entonces la mayoría del contenido está acá en el subtítulo. Ya nos faltan unos segunditos para terminar.
Ok, listo. Voy a dejar de compartir. Debo confesar que este video me gusta mucho. Permítame un segundo. Salirme del video. Voy a compartir pantalla nuevamente. Pero debo confesar que este video me gusta muchísimo porque el autor explica de manera muy concisa, muy clara, cómo el Assessment for Learning, es decir, la evaluación formativa, cambia el enfoque total del qué aprendieron los estudiantes al cómo lo aprendieron y hacia dónde van. Esta es una idea clave para la evaluación transformadora. Estoy compartiendo nuevamente mi pantalla, por favor me indican si la ven. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuamos con una frase que tengo para ustedes. Les invito a tomarse, por favor, un minutico para leerla y que en el chat me expresen cuál de las palabras de esa frase resuenan más en su práctica. Solamente me escriben la palabrita y ya luego escucho sus apreciaciones de manera oral. Bueno, yo tengo la palabra, ¿puedo participar? Por supuesto, claro que sí. Bueno, me llama mucho o me causa impacto esta frase de Dylan Williams, porque la función del docente no es transmitir, y eso lo comprendí, lo hemos, esta información pues es una información que es nueva, pero tampoco sería facilitar el aprendizaje como lo dice él. Lo que él habla es de diseñar ambientes de aprendizaje efectivos para estudiantes. Entonces, esa es la frase que desde el campo donde yo me desempeño, donde yo trabajo, sí es bastante aplicable esta frase, que se crean ambientes de aprendizaje desde el punto, desde la vista de la práctica clínica odontológica. Muchísimas gracias, Tatiana, por tu contribución. ¿Alguien quisiera compartir algo más? Doctora Maggie, la escuchamos. Adelante. Gracias, señor Luis. Bueno, sí, en realidad desde mi práctica docente, siempre he tratado de crear unos ambientes armoniosos, ¿verdad? Para el aprendizaje y sobre todo centrar al estudiante en su entorno, porque, bueno, por mi disciplina, que soy trabajadora social, siempre los estoy encauzando a que miren a su alrededor, su entorno más cercano, para que puedan ser unos agentes de cambio. Entonces, en ese orden de ideas, me parece muy importante tener esos ambientes armoniosos, tener esos ambientes importantes, tener esos ambientes saludables, si se puede decir, para que el aprendizaje sea más significativo y para que sea más autónomo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Maggie. Totalmente de acuerdo. Allí vemos la relevancia que tiene el contexto y todo lo importante que es en el proceso de aprendizaje. Margarita tiene la mano levantada. Adelante, te escuchamos. Sí. Sí, muchas gracias, doctor Luisma. Bueno, escuchando a las compañeras, pues obviamente también complemento esa parte en cuanto a los aprendizajes o los ambientes en aprendizajes efectivos.
Yo soy de las que considero que cuando se brinda un ambiente también pues favorable, un ambiente donde se pueda respirar un clima pues también de mucha tranquilidad, de un proceso de aprendizaje dentro de la retroalimentación, dentro de la interacción, también se convierten en escenarios muy positivos para los estudiantes, incluso hasta para el mismo docente, porque pues yo pienso que la práctica docente se tiene que gozar. Se tiene que gozar. Entonces uno lleva eso al aula, uno transmite eso al estudiante desde una condición muy positiva, desde una perspectiva muy motivadora, desde una visión del proceso de enseñar y aprender muy de fomentar de pronto, digamos que escenarios digamos, positivos, que se pueda dar esa interacción entre el uno y el otro, que se pueda dar ese trabajo colaborativo, que se pueda dar una enseñanza armoniosa, pero que el estudiante también pueda ver, pueda observar también esos grandes beneficios que permite la creación de ambientes de aprendizajes efectivos, armoniosos, pero también muy humanizados. Muy interesante, totalmente de acuerdo. Me gusta mucho que lo has llevado al punto del rol docente también. Resuenan mucho tus palabras en las que dice que los docentes también, importante que se gocen sus clases porque los estudiantes pueden percibir fácilmente el mood en el que se encuentra un profesor, perciben como si el profesor no está tan interesado por esta actividad porque nosotros como estudiantes también le vamos a hacerlo. Entonces, totalmente de acuerdo con ustedes. Muchas gracias por todas sus contribuciones. Antes de continuar, me gustaría dar un poco de contextualización. Debemos iniciar mencionando que la educación en este siglo XXI ha experimentado diversas transformaciones a través de todos estos cambios tecnológicos, la globalización que estamos evidenciando. Todo esto influye de igual manera en las dinámicas sociales que tienen los estudiantes y en el contexto educativo en el que se encuentran o en el contexto donde se desenvuelven fuera de las aulas. Entonces es importante mencionar que el acceso a la información, la conectividad digital y la necesidad de formar ciudadanos críticos y creativos ha redefinido totalmente el rol del docente y estudiante. Y es aquí cuando estoy totalmente de acuerdo con lo que decía y la doctora Inés. Los estudiantes asumen un nuevo rol, pero también el docente. No podemos dejar de lado que el docente también tiene un rol totalmente nuevo. En este mismo contexto también debemos mencionar que surgen las pedagogías emergentes, respondiendo a todos los nuevos desafíos que trae estas tecnologías, estas tendencias que tenemos hoy en nuestras aulas. Entonces, estas pedagogías promueven que el aprendizaje sea activo, colaborativo, personalizado, dinámico, centrado en el estudiante. Integramos herramientas digitales, metodologías flexibles que favorecen el desarrollo de competencias para el mundo actual. Es decir, que queremos preparar a nuestros estudiantes para todos los desafíos que se van a encontrar en esta sociedad que es tan cambiante. Entonces, debemos también mencionar que la innovación es la enseñanza. No, discúlpeme, la innovación en la enseñanza se vuelve entonces esencial, totalmente esencial para garantizar una educación que sea pertinente, contextualizada, inclusiva y de calidad. Entonces es importante adaptarnos a todos estos nuevos escenarios educativos para mejorar no solamente el aprendizaje, sino también preparar a estas futuras generaciones para que se enfrenten con éxito, como lo decía, a una sociedad que está en constante cambio. Entonces, es importante también mencionar que las estrategias de enseñanza innovadoras son enfoques pedagógicos que transforman la manera tradicional en la que a través de la historia se ha enseñado y hemos aprendido también. Entonces, incorporamos metodologías activas, tecnologías digitales y una visión centrada en los estudiantes. Tenemos también unas tendencias que nos acompañan, que son el conectivismo, el aprendizaje ubicuo, el aprendizaje basado en proyectos, gamificación, flipped classroom o el aula invertida. Entonces, nuestro webinar el día de hoy va a estar dividido en 3 bloques. El primero
Se llama Estrategias Innovadoras de Evaluación y Transformación. En este espacio sí voy a estar teniendo preguntas específicas directamente a cada una de ustedes, pero antes de que procedamos con eso, las invito a que se dirijan a la web e ingresemos menti.com y también vamos a tener el código que está allí en la pantalla, 7859-8351. Les repito, ingresamos a menti.com, ingresamos el código que aparece en pantalla y les va a aparecer esta misma pregunta que estamos proyectando acá acerca de qué método de evaluación usan más en su aula. Voy a dejar de compartir la pantalla aquí un momentico para dirigirme a menti.com y poder observar sus respuestas en tiempo real. Ustedes, por favor, me avisan, me informan si tienen algún inconveniente, ya pudieron ingresar. Sí, señor. Listo, ya voy a compartir. Listo, enviado. Perfecto, por favor, me confirma si ven la pantalla. Y allí tenemos la pregunta nuevamente, ¿qué método de evaluación usan más en su aula? Y allí tenemos una respuesta que dice aprendizaje basado en problemas y las rúbricas. Dentro de estos métodos podemos tener rúbricas, como ya nos mencionaron allí, podemos tener portafolios, podemos hablar de pruebas, de coevaluación, autoevaluación. Acá tenemos otra respuesta que dice rúbricas, mesas de diálogos, retroalimentación y evaluación. Doctora Maggie, ya usted nos compartió su respuesta, ¿cierto? Mi respuesta está en el chat. Ok, en este chat no pudo ingresar a Menti, doctora. Tuve inconvenientes acá con la Ok, conectividad. listo, no hay problema. Entonces vamos con la respuesta, vamos a iniciar con la respuesta de la doctora Maggie. Ella nos dice, el método más indicado para mejorar el aprendizaje formativo en el aula es la evaluación continua en retroalimentación específica, complementado por técnicas como rúbrica, autoevaluación y coevaluación. Totalmente de acuerdo, hemos estado hablando mucho acerca de las rúbricas. Me gustaría conocer quién escribió rúbrica, mesas de diálogos y retroalimentación y autoevaluación. Yo, doctor Luis Manuel. Ok, ¿podrías hablarnos un poco más acerca de tu experiencia implementando estas estrategias en el aula, por favor? Claro que sí. Bueno, han sido experiencias pues muy positivas en el sentido de que le brindo la posibilidad al estudiante de que él sea capaz de medirse, sea capaz de evaluar su propio proceso de aprendizaje. Por eso a mí me gusta mucho el método
de la autoevaluación, porque es que eso los lleva a ellos a reflexionar, a tener una posición en cuanto a su proceso, de cómo ellos han construido su aprendizaje, cómo ellos se han convertido en agentes también importantes y clave para su propio desarrollo académico, su propia formación. Entonces, me gusta mucho la autoevaluación. Lo hago en cada finalización de cortes, pero también me tomo pues toda la posibilidad y de hacerlo durante todo el desarrollo del periodo académico. Lo hago antes, lo hago durante, lo hago después. Entonces siempre estoy como que en esa vanguardia de estar haciendo con ellos ese o aplicando con ellos ese método de autoevaluación. Me gusta mucho trabajar las mesas de diálogos, las mesas de retroalimentación, porque yo digo que esas mesas de retroalimentación que me permiten ese feedback, esa interacción, yo puedo desde la visualización, yo puedo desde ese tiempo real ver en ellos sentimientos, sensaciones, actitudes, gestos, pues que a mí pues también me brindan una gran información que es importante, ¿verdad? Y lo aplico todo el tiempo, con todos mis cursos, con todos los chicos, siempre lo estoy aplicando y me ha servido, me ha brindado excelentes resultados también el aplicarlos, más que cualquier otro tipo de evaluación cuantitativa, muy sumativa, pues sabemos que lo sumativo es necesario, pero me ha servido más aplicar esa evaluación formativa porque es la que me permite la retroalimentación, es la que me permite ajustar, ¿verdad? Ajustar la enseñanza, porque es que le doy la posibilidad al estudiante de que brinde observaciones, de que haga, de que se manifieste, de que exprese sin temor alguno, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede muchas veces, que el estudiante se cohíbe de pronto de expresar sus sentimientos, de expresar de pronto sus observaciones porque está el docente. Entonces, en un ambiente de aprendizaje efectivo, positivo, donde se brinde pues esa confianza, el estudiante pues obviamente se va a sentir más, más con la posibilidad de expresar sin problema alguno. Entonces me gustan mucho estos dos métodos que yo trabajo con ellos y bueno, me han permitido mejorar también mi proceso de enseñanza. Muchas gracias por tu contribución, doctora Inés Margarita. Me gusta mucho la parte en la que mencionas la autoevaluación, específicamente en que no la haces solamente al final del curso, ¿cierto? Es importante realizarla de manera sistematizada, periódicamente. No debemos esperar hasta la culminación de las asignaturas para que los chicos puedan evaluar cómo están desarrollando su proceso. Y de igual forma, creo que podría percibir que estás diciendo que es súper fundamental tener un equilibrio en la evaluación formativa y sumativa. No todo puede ser sumativo ni todo puede ser formativo. Entonces debemos tener un equilibrio fundamental aquí. Me pareció ver que la doctora Maggie desea compartir algo. Y claro, bueno, yo le apunto mucho, señor Luis, a esa evaluación continua con una retroalimentación específica, porque ahí nosotros podemos observar a los estudiantes en tiempo real, ¿verdad? Mirar ese comportamiento, esas habilidades y esas actitudes. Y eso es lo que siempre nos debe llevar a ir más allá de una sala, de un salón, de un aula de clase. También tiene que ver con ese comportamiento, ¿verdad? De qué manera se comporta la actitud en ese tiempo real. También tiene que ver cómo mejorar, ¿verdad? No solo en que estuvo mal, ¿verdad? También hay que validar lo que son las debilidades y la fortaleza. ¿En qué estuvo mal el estudiante? Y bueno, el uso de rúbricas ayudan también al estudiante a que él mismo se evalúe, ¿verdad? La autoevaluación, los criterios de éxito, a sentirse bien porque lo logró y también darle la oportunidad al que no lo logró, que hay un plan de mejora. Gracias. Muchísimas gracias por su contribución, doctora Maggie. Debo mencionar algo con respecto a las rúbricas y
Me gusta muchísimo la implementación de estas en el desarrollo de las aulas. Es uno de los métodos más efectivos y más objetivos, puesto que en la rúbrica tenemos unos pasos a seguir, tenemos unos lineamientos, hay especificaciones y es importante compartirla a los estudiantes antes de tenerla para que ellos sepan qué se les va a pedir y al momento de la evaluación se consolida, se comprueba que hubo o que no hubo y basado en el cumplimiento de la rúbrica hay una calificación totalmente objetiva de lo que se realizó. Les voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias. Muy interesantes todas sus contribuciones. Me devuelvo a las diapositivas. Regálenme un momento. Voy a compartir nuevamente. Listo, un segundo por acá. Doctora Tatiana, disculpe, ¿tiene usted alguna pregunta? Veo que levantó la mano. Profesor, yo quería pues socializar de pronto la respuesta a la pregunta que hizo, porque como mencionamos o como yo respondí, yo les hablaba de que lo que más se usa de pronto sería el aprendizaje basado en problemas y las rúbricas. Que todo eso, para que puedan funcionar, es verdad, hay un despliegue o se articulan con muchas otras tipos de evaluación, pero que permiten poner en contexto al estudiante para que el estudiante pueda verse o avanzar, estamos hablando de un contexto real donde hay una problemática y que él debe resolverla. Entonces, ¿qué fomenta? Que me gusta mucho esta parte del aprendizaje basado en problemas porque fomenta el pensamiento crítico y la metacognición. El estudiante piensa, se evalúa, reflexiona sobre sí mismo y por medio de la metacognición también él aprende de esos errores, él mismo se analiza y vuelve y tiene la oportunidad de volver a desarrollar y aparte él va a afianzar el conocimiento. Aquí estamos hablando de ese aprendizaje significativo que crea para él estas experiencias significativas como tal, que el estudiante crece como profesional. Entonces, sí, como le te decía, se puede aplicar muchos otros, la autoevaluación, la coevaluación, pero todas están articuladas principalmente por este mismo aprendizaje basado en problemas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Tatiana, por tu contribución. Continuando acá, me gustaría saber quiénes de ustedes han utilizado portafolios digitales, hablando de métodos de evaluación, si alguien lo ha utilizado o nadie lo ha utilizado. Tatiana, ¿tienes alguna nueva contribución o olvidaste bajar la mano? Es que veo la mano levantada. No, Es de la era contribución ahorita anterior. para lo anterior, sí, pero Ok, bueno, ya que listo. están haciendo la pregunta, sí hemos usado portafolios digitales con los estudiantes, se crean de pronto o se hacen unos seguimientos por medio para que ellos vayan implementando o vayan socializando su experiencia. Entonces ellos van mirando o mostrando a través de estos portafolios digitales sus experiencias más significativas y evidenciando su aprendizaje. Muchísimas gracias. Veo que acá también la doctora Maggie desea contribuir. Sí, claro, el uso de portafolios digitales, señor Luis, es de gran importancia porque aquí el estudiante puede registrar sus proyectos, ¿verdad? Puedes registrar sus tareas, puede registrar sus logros y eso le permite a él visualizar sus progresos y reflexionar sobre su evolución en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Maggie. Doctora Inés Margarita, adelante. Sí, yo pienso que todos, casi que todos los docentes, bueno, me atrevo a hablar en términos muy generales,
aplican esta estrategia de aprendizaje. Porque es una estrategia de aprendizaje que da muestra de los resultados, da muestra del aprendizaje significativo y también de las experiencias académicas y formativas de los estudiantes. Yo lo aplico mucho, me ha dado también muy buenos resultados, pues porque a veces el estudiante no expresa verbalmente, pues no todos tienen las competencias de expresar verbalmente, pero lo hacen a través de estas herramientas, de estas estrategias, y aparte de eso, pues les permite desarrollar también mucha creatividad, porque no solamente es la compilación y la unificación de todas sus experiencias académicas, sino también de los resultados de ese proceso de aprendizaje, de ese proceso de enseñanza, de esa construcción, sí, de ese aprendizaje como tal. Entonces, él tiene el uso del portafolio tiene, digamos que muchas dimensiones eh, eh, potenciales, ¿verdad? Muchas dimensiones potenciales, porque también le permite al estudiante tener un pensamiento crítico, reflexivo, pero también sepa organizar, planificar, ¿verdad? Deliberar, y también le permita priorizar y tener en cuenta como esos puntos claves importantes que a ellos les han impactado durante su proceso, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Totalmente de acuerdo. Estos portafolios permiten que los chicos lleven cuenta de qué han aprendido. Y va muy relacionado con lo que mencionaba, me disculpas, creo que era la doctora Tatiana, acerca de la metacognición. Los chicos necesitan saber qué han aprendido, cómo van aprendiendo, en qué están sus fortalezas, cómo se sienten con respecto a algunas temáticas. Y si bien los portafolios no son algo que estén apareciendo solamente en estos últimos años, los digitales sí lo son, y debemos tomar ventaja de que todos nuestros chicos están muy interesados en las herramientas digitales, y por qué no convertir estos portafolios en algo en lo que ellos puedan expresar totalmente su creatividad, como mencionaba la doctora Inés Margarita, en estas herramientas. Entonces, muchas gracias por sus contribuciones. Iniciando entonces con este primer bloque, debemos mencionar que la evaluación debe ser un motor de cambio. Entonces, doctora Magis, desde su especialidad en estrategias innovadoras, ¿cuáles considera usted que son las 3 herramientas o enfoques de evaluación más transformadores que están redefiniendo el papel del estudiante en el proceso de aprendizaje? Doctora, no la escuchamos. Por favor, habilite su micrófono. Sí. Bueno, yo diría sin duda que la clave está en el cambio de foco, ¿verdad? Del resultado a la evidencia del proceso. Yo me atrevería a apuntarle a 3 enfoques. Por ejemplo, el portafolio digital de aprendizaje, ¿verdad? Porque no solo son contenedores, sino herramientas metacognitivas, ¿verdad? Que permiten al estudiante seleccionar, le permiten reflexionar y justificar su aprendizaje, ¿verdad? Ya lo hablamos aquí ahorita. También podría apuntarle a la evaluación de 360, en donde vamos a encontrar la autoevaluación, en donde vamos a encontrar la coevaluación, donde vamos, ¿verdad? Porque esto desarrolla la autorregulación. Al coevaluar, los estudiantes están internalizando los criterios de calidad, y eso es muy importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, podríamos hablar de las rúbricas de desempeño holísticas y analíticas que también citamos ahorita, ¿verdad? Estas guías diseñadas a menudo por los estudiantes hacen conjuntamente con ellos, ¿verdad? Se diseñan conjuntamente con los estudiantes. Entonces, eso hace explícito los criterios del éxito, también lo habíamos comentado, lo cual es fundamental para una retroalimentación constante, para una retroalimentación efectiva. Entonces,
Estos enfoques sitúan la transparencia y, por decirlo de alguna forma, la rendición de cuenta del estudiante en el centro de este proceso. Entonces, yo apuntaría a esos tres. Gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Me gusta mucho lo que resaltas acerca de las rúbricas de desempeño y es muy favorable lo que tú mencionas con respecto a incluir a los estudiantes en la elaboración de estas, porque ellos se sienten partícipes de su proceso, saben qué se les va a pedir, qué va a ser evaluado en sus contribuciones. Entonces, muchísimas gracias, doctora Magis. Doctora Tatiana, en el contexto de metodologías activas, como el ABP, el aprendizaje basado en problemas, ¿cómo garantizamos que estas estrategias midan realmente la adquisición de competencias y no solo la acumulación de contenidos? Bueno, para garantizar que estas estrategias midan esta adquisición de las competencias, tenemos que asegurar que esta evaluación se centre en la aplicación integrada de los conocimientos, que se aplique la evaluación de las habilidades, la aplicación de los recursos y las actitudes en los escenarios reales o simulados. Entonces, como lo menciona el modelo Turing habla del principio de la validez ecológica. ¿Qué nos habla o qué nos quiere decir? Que la evaluación debe ser o debe hacerse en un contexto real para que funcione, para que la persona tenga la oportunidad de ser evaluada y funciona para medir esa habilidad práctica. En tiempo real, en campo, en contexto real, no funcionaría de pronto para la teórica. Entonces, él se aconseja que hacerlo es para medir la habilidad práctica. También Philippe Renaud también menciona o lo plantea de que las competencias se muestran en la acción compleja, no en la memorización aislada. Entonces, él nos quiere decir que define esta competencia no como un estado de saber, sino como la capacidad de movilizar y de articular un conjunto de recursos, conocimientos, habilidades, actitudes, procedimientos aplicados para resolver estas situaciones complejas. Entonces, ¿qué puedo mencionar o cómo garantizamos o cómo podemos medir estas competencias? Puedo proponer que podemos decir que se pueden hacer a través de las situaciones auténticas de evaluación, que lo hace el aprendizaje basado en problemas. Y si lo aplicamos en el contexto de la práctica, desde el mismo ámbito donde yo pues me desenvuelvo como docente, estamos hablando de la práctica docente odontológica, ¿qué evaluamos aquí? En la capacidad del estudiante de resolver esas situaciones problemáticas en el contexto real. Le llega un paciente, desde que el momento que llega el paciente lo evalúa, hace diferentes tipos de estudios para llegar a un diagnóstico, para llegar a un plan de tratamiento, para hacer un pronóstico y para cumplir con ese. Y más adelante, o sea, todavía continúa siendo evaluado el estudiante, se le sigue poniendo la situación problemática. ¿Por qué? Porque el paciente, él no entrega al paciente, sino que tiene que ver la evolución del paciente. Entonces ahí cuando se ve o se evidencia ese aprendizaje de los estudiantes. También podemos evaluar los estudiantes por medio de la evaluación interactiva. O sea, estamos hablando del role playing. Entonces, ¿cómo la podemos ver? Por medio de una comunicación efectiva, una comunicación empática. ¿Qué hace el docente? Permite que el estudiante se centre o se concentre o libere ese estrés, porque cuando él está en esa situación real, pueda manejar esos pacientes. Si el paciente es ansioso, el docente está evaluando cómo se comunica el estudiante, está evaluando cómo actúa, cómo aplica esos conocimientos. Entonces, el paciente en ese momento está evaluado. Y aquí también podemos decir que durante esta evaluación de la integración con el paciente, también podemos ver otro método de evaluación que sería la observación directa. O sea, el docente estaría observando cómo actúa o cómo interactúa el paciente, el estudiante
tanto con el paciente como con el docente, y también observa cómo aplica, digamos que para materiales instrumental, cómo define un plan de tratamiento. Y otro método de pronto que podemos para garantizar que estas competencias se cumplan o sean evaluadas, estarían los criterios enfocados en la transferencia. Estamos hablando de las rúbricas, ¿verdad? Que eso, que el docente puede evaluar esa capacidad de aplicar lo aprendido en los nuevos contextos, y no solo que el estudiante venga a repetir la información, sino esa capacidad para que pueda evaluar y aplicar eso aprendido. Entonces, aquí también se puede emplear también lo que es la retroalimentación activa. Entonces, esto es la forma como podemos garantizar que estas estrategias se midan realmente, la adquisición de estas competencias. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias a usted, doctora, por su respuesta, muy interesante. Quisiera hacer hincapié y devolverme un poco a lo que usted estaba diciendo acerca de medir la capacidad de lo que han aprendido los estudiantes. En esto para mí es la clave fundamental del éxito en la enseñanza, que nuestros estudiantes sean capaces de aplicar efectivamente la teoría, que puedan combinar de manera mesurada y exitosa la práctica con la teoría. Es aquí donde también podemos traer nuevamente a David Ausubel, quienes ustedes ya lo estaban mencionando anteriormente, con el aprendizaje significativo, que esto es lo que queremos y por lo que estamos optando en nuestros estudiantes. Entonces, continuando, damos apertura al bloque número 2. Vamos a estar hablando acerca de la evolución de la evaluación sumativa y formativa en las pedagogías emergentes. Entonces, así como lo hemos venido haciendo, me gustaría que ustedes me ayudaran a completar esta frase que tenemos aquí a través del chat. Podemos hacerlo aquí en el chat de la conferencia, del webinar. Entonces, vamos a completar esta frase. La evaluación formativa en mi aula podría mejorar si... Voy a escuchar leerlas en esta ocasión. Doctora Tatiana. Bueno, yo respondí que la evaluación formativa en mi aula podría mejorar si se fortalece la capacitación docente y la inclusión. Estoy hablando en general porque no estoy hablando solo de mi aula o solo cómo me desempeño yo como docente, sino algo en general. Es que, como mencionaba anteriormente, todavía hay docentes que tienen ese reto de quitar ese chip, de quitar esa memorización, de quitar esa forma de cómo ellos perciben o cómo ellos aprendieron y que creen que así de esa forma deberían aprender los alumnos. Estamos progresando, no estoy diciendo que estamos atrasados, pero debería mejorar. Y también digo que la inclusión, pero yo no hablo de la inclusión de pronto, bueno, yo quiero enfatizar que la inclusión desde ese campo de la práctica es la inclusión en cuanto a las diferentes formas de aprender de los alumnos, de los diferentes tipos estamos hablando de condiciones especiales, porque no estoy hablando de discapacidades, sino condiciones especiales para el aprendizaje de los diferentes, bueno, también hablamos de discapacidades porque de pronto hay alumnos que se han presentado
hasta esa dificultad hasta en pronunciar o articular palabras, articular fonemas. O sea, yo estoy hablando de todo ese tipo de inclusión para que puedan ser evaluados, para que el docente entienda o aprenda que es individualizar al estudiante por esa necesidad que tiene de aprender. Entonces, ese es lo que yo pienso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por su contribución. Voy a ir al chat. Vamos a ver qué tenemos por acá, qué otras contribuciones podemos ver. Inés Margarita nos dice que la evaluación formativa en su aula podría mejorar si, si se centra en la retroalimentación durante el proceso de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Va muy relacionado con lo que estabas diciendo anteriormente. Es cierto que no debemos aplicar solamente la autoevaluación al final, sino de manera periódica. Y Maggie Dunelli nos dice que esta podría mejorar si en vez de decir está mal, ofrecer la oportunidad de explicar el porqué y brindar oportunidades de mejora. Totalmente de acuerdo. En muchas ocasiones los estudiantes reciben un examen, vamos a hablar de una prueba escrita, con un error, con una X, pero no les estamos diciendo qué estuvo mal o por qué esto estuvo mal, cómo se debió haber hecho de una manera para que fuese la correcta. Ellos necesitan saber qué estuvo mal en su respuesta y cómo podrían hacerla de manera efectiva. Muchas gracias por sus contribuciones. Continuando entonces con nuestro segundo bloque, me gustaría, en nuestro segundo bloque que es crucial para entender la transformación que ha habido, tengo una pregunta para la doctora Inés, y es que usted como especialista en evaluación, doctora, ¿cómo ha cambiado? Me gustaría que me hablara acerca de cómo ha cambiado la relación entre la evaluación sumativa y formativa, y si es posible o deseable que la formativa prevalezca por completo. Adelante, doctora Inés. Bueno, doctor Luisma, muchas gracias por la pregunta. Bueno, para poderla entender un poco y para darle respuesta a ella, tenemos que tener un concepto muy claro, y es que aquí no se trata de que una evaluación sea más que otra o un aporte menos que otra, un aporte más que otra, ¿verdad? Digamos que ellas son primas hermanas. Ellas están relacionadas. Cada una tiene sus bondades, cada una tiene sus buenas características, pero ya digamos que ya en el proceso de aprendizaje como tal es donde tú tienes que llevar una práctica de ellas de una manera articulada y de una manera dinámica y positiva, ¿verdad? Es ahí ya cuando el docente tiene que saber cómo manejarlas, porque si bien ambas son importantes, si bien ambas son esenciales, si bien hay una que el sistema te lo está pidiendo, ¿verdad? Que es esa evaluación sumativa. El sistema te lo pide, tienes que calificar, tienes que evaluar, ¿verdad? Entonces yo pensaría de que en ellas no existe una brecha, en ellas no existe un divorcio. Tampoco podemos decir de que una va a prevalecer más que la otra porque ambas son importantes en el proceso. Entonces aquí es cuando yo me agarro mucho de los fundamentos teóricos, conceptuales y prácticos de dos grandes exponentes de esta evaluación formativa, como lo es Paul Black y Dylan Williams, ¿verdad? Ellos, pues, a través de su trabajo Inside the Black Box, ellos muestran un concepto totalmente diferente de la evaluación formativa. Esa evaluación que ha tenido todo un andamiaje, que ha tenido toda una transformación a lo largo del tiempo en su trayectoria, pues porque antes se podía considerar como una actividad. Hoy no podemos considerar la evaluación formativa como una actividad. La evaluación formativa hoy se convierte en una herramienta para mejorar el aprendizaje. Por lo tanto, no es una eventualidad, no es una actividad cualquiera, ¿verdad? Es una filosofía de enseñanza. Es una filosofía de enseñanza, y si es una filosofía de enseñanza, ella siempre va a prevalecer en esos contextos educativos, ella va a prevalecer en los contextos de aula. Entonces, si bien aquí podemos destacar que ambas son importantes, o sea, aquí no se trata de que una
tenga más que otra, ni mucho menos. Ambas reúnen características supremamente importantes y digamos de que se convierten en el motor principal de evaluación, de autoevaluación, de retroalimentación. Si bien en sus diferencias, la evaluación formativa pues nos ofrece un enfoque de retroalimentación, nos ofrece unas acciones de mejora, ¿verdad? Nos ofrece la posibilidad de mejorar el progreso, ¿verdad? Porque eso es importante. La formativa es la que nos permite esa interacción con el estudiante todo el tiempo. Es la que nos permite monitorear cómo va el progreso, pero no solo el progreso del estudiante, sino también desde mi práctica, porque yo también tengo que aprender a evaluarme y yo también tengo que aceptar que mis estudiantes me evalúen para saber qué tengo yo que ajustar en mis metodologías, en mis pedagogías, en mi quehacer profesional, en mi rol profesional, en mi rol docente, ¿verdad? Entonces es supremamente importante y cuando nosotros manejamos esta evaluación formativa en el aula se convierte en un aula efectivo y dinámico, muy enriquecedor. Entonces, digamos de que ambas son importantes, doctor Luis Manuel. Yo aquí no pretendo dejar por sentado de que una tenga más privilegios que la otra, ni mucho menos. ¿No? En el momento del accionar, ambas son supremamente de vital importancia en el proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Tatiana. Excelente conclusión. Ambas son totalmente fundamentales en el proceso de enseñanza. Entonces, continuando, me gustaría escuchar a la doctora Magis. Teniendo en cuenta que el concepto de evaluación para el aprendizaje es clave aquí, doctora Magis. Entonces, por favor, usted dígame, ¿qué papel juega la retroalimentación efectiva en este nuevo paradigma y cómo se diferencia de la simple corrección de errores? Bueno, Luis, la diferencia es fundamental, ¿verdad? Así lo sintetiza bien Gradwin, quien nos habla de que la retroalimentación es un proceso que hace que el estudiante quiera hacer nuevamente su trabajo, ¿verdad? Y no solamente que lo quiera hacer, sino cómo hacerlo mejor, ¿verdad? Esa es la importancia de la retroalimentación. Y por eso nos habla de 3 componentes, ¿verdad? Entre esos 3 componentes podríamos hablar de la claridad de la meta, que no es más, es tener ese interrogante, ¿a dónde va el estudiante? ¿Verdad? Uno como docente y también centrarlo en él. ¿A dónde va el estudiante? Esa es la claridad de la meta. Como segundo paso, podríamos hablar de evidencia del desempeño, es decir, cómo está él desempeñándose, cómo es su proceso de aprendizaje. Ahí, en una forma continua, es sistematizada. Y el tercer paso o tercer momento o el tercer componente que nos habla de una acción futura. Porque si estamos haciendo una retroalimentación y ya empezamos desde para dónde va el estudiante, cómo lo está haciendo, ahí automáticamente sabemos cuál es el siguiente paso para cerrar esa brecha, ¿verdad? La brecha encontrada en ese proceso de retroalimentación. Entonces, mientras la corrección de errores es punitiva, ¿verdad? Y se enfoca en el pasado y se ha convertido o se convirtió de pronto en algunos momentos, la estamos viendo porque yo hablaba de que hay cierta resistencia a los cambios, aunque poco, pero sí la hay. Entonces, nosotros podríamos decir que la retroalimentación formativa es muy proactiva y se enfoca en el futuro, desarrollando esa capacidad de autocorrección del estudiante, es decir, en la misma dinámica, él va sabiendo, quiso ir hacia allá, no pudo llegar y por qué no pudo llegar. Entonces, por eso es muy interesante la autocorrección. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Maggie. Me gusta la visión que tiene al respecto de los tres componentes. Quizás algunas personas no estén familiarizadas con los términos porque mayormente los conocemos desde una perspectiva internacional, como lo son el primer componente que usted nos hablaba acerca de la claridad de la meta. Este es el feed up que hacemos con nuestros estudiantes y como usted lo mencionaba, hacia dónde se dirige en su aprendizaje. La evidencia del desempeño no es más allá que el feedback, como usted le decía, cómo lo está haciendo, cómo está haciéndolo el estudiante en ese momento. Y terminamos con el tercer componente que es feed forward. Entonces, muchísimas gracias, doctora Maggie. Resalto también que usted dice que la retroalimentación debe ser proactiva y enfocada en el futuro, para que el estudiante reconozca sus fortalezas, sepa qué está haciendo bien, cómo debe seguir haciéndolo bien y si estuvo mal, pues por qué no debería continuar haciéndolo de esta manera. Entonces, continuando, me gustaría escuchar un poco de la contribución de la doctora Tatiana. Al inicio del marco conceptual, yo mencioné la pedagogía emergente como, discúlpeme, mencioné la gamificación dentro de la pedagogía emergente. Entonces, me gustaría que la doctora Tatiana me diga cómo se traduce la evaluación en este tipo de metodologías y si se puede mantener la rigurosidad académica en un contexto que prioriza la motivación y el juego. Muchas gracias, doctora Tatiana. Bueno, bueno, me gusta esa pregunta porque ¿cómo podemos traducir esta evaluación? Podría pensar, ¿verdad? Sería como un reto pensar que no, el estudiante no está siendo evaluado como debe ser porque tenemos la tendencia a pensar que la evaluación debería ser sumativa. Pero aquí me gusta porque aquí esta evaluación por medio de la gamificación, por medio del juego, se vuelve intrínseca y se vuelve casi invisible porque podemos apartar, ¿verdad? Cuando el estudiante está concentrado en ese juego, se integra dentro de la misma actividad, por eso hablamos que es intrínseco. La idea es que se olvide de que lo están evaluando. Y entonces él aquí se vuelve casi invisible de pronto ese tipo de evaluación porque él se apersona o entra dentro de este juego y se enfoca en superar el desafío. Él aquí no está pensando en la nota, sino que él está pensando en alcanzar el siguiente o alcanzar esos estándares de desempeño que le está pidiendo que cumpla el currículo. O sea, él cumple, llega, cumple el reto y ya se encuentra preparado para pasar una acción más compleja que él pueda resolver. Entonces él no está pendiente, no va a decir que está pendiente después de la nota. Y es cuando hablamos que el estudiante aquí desplaza ese foco y hablamos que desplaza ese foco, o sea, por una progresión. Él está concentrado y lo que él quiere es avanzar al siguiente, cumplir con ese reto. Entonces, cuando hablamos de esta progresión, ¿cómo lo podemos entender o cómo podemos decir? Hay varios tipos de medir como esa progresión mediante de puntos de experiencia. A los estudiantes se les dan un punto o un nivel de experiencia, se le hace un sistema de retroalimentación inmediata, que es constante, que no sea punitiva, y cuando eso se evalúa esa habilidad de ese conocimiento cuando terminó la actividad. Entonces, por medio de las misiones y los retos, también nos sirven como estos instrumentos de evaluación y deben ser superados. Sí, o sea, al hecho de que él terminó el reto, superó la competencia, está listo para otro nivel para cumplir otra competencia. Entonces, es muy importante y muy valioso el tema de cómo evaluamos por medio de la gamificación. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esos desafíos éticos? Aquí se hablaría del principal desafío ético. Estamos hablando del tema de la rigurosidad académica. Entonces aquí hablamos de la equidad y de la individualización. Se habla de un criterio, de un logro final de las competencias. Entonces, dentro de esa rigurosidad académica sí la hay, porque sí se está evaluando al estudiante, pero
se habla de que de cómo debería ser común, que sea uniforme, o sea, que la evaluación sí se debe hacer que sea para todos, que haya una igualdad para todos en en este ámbito. Entonces, ese sería de pronto esa rigurosidad, sí la hay, y puedo decir que existe como un mayor aprendizaje y mayor motivación para estos alumnos que están siendo evaluados bajo este método. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Tatiana, por su respuesta muy acertada. Entonces, llegando a nuestro tercer y último bloque, titulado como la evaluación en el contexto de las pedagogías emergentes y desafíos. Entonces, doctora Tatiana, el futuro de la educación, sin duda alguna, es la personalización. Me gustaría que usted me hablara un poco acerca de cuáles son los mayores desafíos éticos y logísticos al evaluar en ambientes de aprendizaje altamente individualizados y con metodologías activas. Doctora Tatiana. La doctora Tatiana tiene el micrófono. Como hablamos anteriormente, sí, gracias. Hablamos de estos desafíos y los mayores desafíos van a seguir siendo ahorita mismo la equidad y la individualización. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, es la forma como vamos a evaluar. Yo no puedo tapar o decir yo voy a calificar de esta forma porque esta es la forma que como yo voy a calificar y punto, sin conocer las necesidades de aprendizaje y las necesidades o individualizar al estudiante. Entonces, de acuerdo a eso y partiendo de ahí, se debe planear cómo voy a enseñar y cómo voy a evaluar. Entonces, ahí cuando hablamos de esos desafíos, que es la equidad y la individualización. ¿Por qué? Para poder entender la forma como aprendieron y también para poder aplicar la forma de cómo evaluar. Entonces, debemos evaluar al estudiante por lo que aprende, por lo que puede hacer. No solo tiene que ser algo rígido, o sea, lo que puede dar y yo como docente favorecerlo, darle las herramientas para que él pueda lograr o alcanzar esas competencias. Entonces, sí se habla de la uniformidad, de la transparencia. Y sí, es importante entender que cuando pues la nota, si ya está creado de pronto esa rúbrica, de cómo se va a evaluar con todos los estándares, con todos los criterios que favorecen a todos por igual, pero sí, y que no debe ser negociable, es esa calificación, ¿verdad? Y otro desafío también que entendemos o que yo veo es la sobrecarga del docente. ¿Por qué? Porque de pronto podemos mencionar o tú puedes pensar en qué momento yo califico, o sea, si yo le pongo varias actividades al estudiante, en qué momento califico. Sí, yo pienso que eso sí sería un desafío, tanto el docente que se prepare para poder evaluar al estudiante, como digamos que esa forma o esa intensividad de tiempo, que para poder hacer un seguimiento personalizado a cada estudiante, entonces yo pienso que en esa parte sí sería un desafío. Sí, y también se habla de esa necesidad, debido a esto, se habla de esa necesidad de implementar soluciones tecnológicas como un análisis de datos de aprendizaje, y eso lo propone también el Instituto el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Tecnológica. Ellos proponen un Learning Analytics, que es para poder procesar esos datos y poder evaluar el aprendizaje. Sin embargo, yo también pienso que es personalizado, ¿verdad? Que tú debes evaluar también o tener tu criterio, tu punto de vista, de acuerdo a lo que observaste, lo que viste, el desempeño del estudiante. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Me gusta mucho que nuevamente estamos hablando desde el rol docente y no podemos dejar de un lado que es súper fundamental y la sobrecarga que tendríamos o que tenemos en estos casos, aún más cuando tenemos clases masivas, cuando hay aulas con muchísimos estudiantes. Este es también uno de los desafíos a los que nos enfrentamos. Entonces, doctora Magis, para cerrar, en una frase. ¿Cuál es el error más grande que un sistema educativo puede cometer al intentar implementar estrategias innovadoras de evaluación?
Bueno, en una frase, pues no podría, porque querría hablarte más un poco de ese error, pues muy respetuosamente yo hablaría de que es cambiar la forma, o sea, la herramienta sin cambiar el fondo, ¿verdad? O sea, el propósito. Por ejemplo, adoptamos unos portafolios digitales, aportamos una coevaluación o una rúbrica, pero seguimos usándolos para justificar un modelo tradicional, una calificación sumativa, en lugar de impulsar la mejora continua del estudiante. Entonces es lo que Granwichi y Jay Mattei llaman el error de diseñar una evaluación sin el principio de diseño inverso, ¿verdad? Es decir, donde el propósito es lo primero. Entonces, en ese orden de ideas ya no sería una frase, sino, como te lo dije muy respetuosamente, es ese error de cambiar la forma sin contar con el propósito. Gracias. Muchas gracias, doctora Maggie. Esto va totalmente de la mano con lo que usted estaba diciendo acerca del diseño inverso. Es mucho más fácil llegar a un destino si tenemos clara la ruta que vamos a tener para seguir a esta gente. Entonces, finalmente, doctora Inés Combat, ¿me escuchan? Creo que estoy teniendo problemas con el internet. Por favor, me confirman si me están escuchando bien. No, sí le Y estoy te escuchando escucho. Ok, bien, ok. Rosy. Entonces, Perfecto. doctora Inés, si usted pudiera legislar la evaluación del futuro, ¿cuál sería la única medida obligatoria que establecería para asegurar que la evaluación sea realmente transformadora? Bueno, Luisma, esa pregunta tiene mucha proyección. Esa pregunta va más allá de lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Y bueno, decirte de pronto que tenga una medida obligatoria, no, no, yo pienso de que no lo podemos ver como desde ese punto de vista porque no, o sea, el sistema, el proceso, las mismas políticas educativas, reglamentarias, no te permiten que tengas una forma única, ¿verdad? Y obligatoria de medir, de evaluar, de pronto de ajustar, de monitorear, porque pues hay muchas formas. Pero yo a esto sí le abonaría algo muy particular y que desde mi experiencia, y sé que pues muchos docentes la utilizan, y es eh, la evaluación con un enfoque transformador, que es lo que realmente se pretende dentro de esta práctica docente, dentro de este sistema, que la evaluación se convierta en algo netamente transformador en ese proceso de construcción, en ese proceso de apropiación del conocimiento y del aprendizaje. Entonces yo le apunto más a ese gran principio y esas grandes bondades y beneficios que tiene la evaluación formativa proactiva. Si a mí me tocaría de pronto ajustar un nuevo modelo, ¿verdad? Yo me iría por ahí, por esa evaluación formativa proactiva. ¿Por qué? Porque yo digo que de cierta manera una evaluación netamente formativa y una evaluación netamente sumativa, dándole de pronto prevalencia, como muchos modelos tradicionales lo llevan a la evaluación netamente sumativa, eso me sentencia mucho al estudiante. ¿Ves? Lo sentencia de tal manera que pareciera que existiera un solo juicio de evaluación, un solo sistema de evaluación. Y no debe de ser así, porque es que mi estudiante no solamente es el saber hacer, el estudiante también es el saber ser, el saber estar, el saber hacer. Entonces tiene una cantidad de dimensiones. Nuestros estudiantes, ellos son agentes con una dimensión biopsicosocial, donde ellos muestran muchísimas cosas en el escenario académico, en el aula de clase. Entonces yo tengo que evaluarlo todo en el estudiante. Esa capacidad del ser, del estar, de dar, esas habilidades, pero también esa fortaleza, pero también esas debilidades que a mí también como docente me muestran en la práctica docente.
¿verdad? Cuando yo de pronto veo un cambio de comportamiento en mi estudiante, cuando yo de pronto veo que un estudiante que me rendía a mí académicamente ha bajado su desempeño académico, cuando yo veo de pronto un estudiante que era muy proactivo y el estudiante pues me ha bajado esa proactividad. Cuando yo veo de pronto un estudiante que es muy participativo, y de repente el estudiante me ha ido bajando la guardia. Entonces yo tengo que mirar todo eso. Entonces una evaluación sumativa no es la que me lo va a decir todo en lo absoluto porque no me da la verdad absoluta. Pero si yo integro esas cualidades de ella, esas cualidades de la formativa, pero también la enfoco en una evaluación formativa proactiva, pues siempre va a haber un proceso de ajuste, de mejoramiento, de monitoreo y de retroalimentación que para mí es la clave. Para mí es la clave. Entonces yo tengo que ajustarme a eso. Entonces para mí, Luisma, una única medida no existiría, de verdad, no existiría. Transformaría, sí, ese modelo en una evaluación formativa mucho más proactiva en el escenario académico. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, totalmente de acuerdo con lo que plantea. Es muy difícil intentar evaluar a todos nuestros estudiantes con un solo método de evaluación, comprendiendo que ellos tienen distintos estilos de aprendizaje, que tienen distintas habilidades y no puedo evaluar todo con la misma herramienta. Entonces, muchísimas gracias, doctora Inés. Les tengo nuevamente una pregunta a las tres. Por favor, vamos a dirigirnos a la página slido.com y ahí vamos a ingresar el código que nos aparece en pantalla, es 9012009 y vamos a responder la pregunta que es ¿cuál creen que será el mayor reto de la evaluación en 2030? Voy a dejar de compartir esta pantalla para irme a slido.com. Acá van a aparecer sus Recuerde respuestas. que tengo inconvenientes, le respondo por el chat. Sí, claro que sí, no se preocupe, doctora Maggie. Por acá también recibimos su respuesta. ¿Me confirman, por favor, si ven mi página de Slido? Debe aparecerles una pantallita azul allí. Sí, sí está proyectándose. Ok, listo. Entonces les recuerdo la pregunta que vamos a socializar o con la que ustedes van a brindarme sus perspectivas es ¿cuál creen que será el mayor reto de la evaluación en el año 2030? Ok, ya veo que un participante está escribiendo. Ok, ya recibimos una primera respuesta por acá. Nos dicen que el mayor reto será adaptar los sistemas tradicionales a un enfoque más flexible, inclusivo y centrado en competencias digitales y socioemocionales. ¿Quién nos compartió esta respuesta? Doctor, ¿cómo le ha ido? Soy yo. Yo fui la Ok, que respondió esa
a esa pregunta. Listo, ok, muchas gracias. Sí, quería confirmar. Es decir, que la respuesta de la doctora Tatiana es esta que nos dice que el mayor reto será mejorar la desigualdad respecto a la falta de acceso de los estudiantes a los recursos educativos, herramientas tecnológicas. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si la doctora Maggie ya envió su respuesta en el chat? No puedo observarlo ahora Ya, mismo. ya verifico. Bien. Ok, muchas gracias por sus contribuciones allí. Regreso nuevamente a las slides. Entonces, vamos a terminar con las conclusiones y los cierres. Agradezco muchísimo, enormemente sus valiosas perspectivas. Entonces, en resumen, podemos hablar de que tenemos tres aspectos para tener en cuenta. Doctora Maggie, ¿usted quisiera contribuir? Veo que tiene la mano levantada. Cuando termine, quiero hacer una intervención muy pequeñita. Claro que sí, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, hemos concluido que la evaluación en las pedagogías emergentes nos exige tres puntos fundamentales. Dice que la evaluación debe ser auténtica y tenemos infinidad de recursos y herramientas para utilizar. Mencionamos los e-portfolios, las rúbricas, pero lo importante es que todas estas o cualquiera que sea la herramienta que implementamos, mida las competencias de los estudiantes aplicados en situaciones reales, que podamos ver a través de estas que los estudiantes están llevando de manera eficiente la teoría a la práctica. También hablamos de que la evaluación formativa debe convertirse en el núcleo del proceso, es decir, que debemos utilizar la retroalimentación, feed forward como principal herramienta para la mejora. Los chicos deben entender que están en un proceso cíclico, que siempre hay oportunidad de mejorar, de hacer las cosas de una mejor manera, pero para esto es importante que nosotros como docentes les hagamos ver en qué se están equivocando y qué pueden hacer para corregir estos errores. Porque como los mencioné anteriormente, no hacemos nada si les decimos, aquí cometiste un error, si ven una X, si ven un círculo en un ejercicio, si no saben qué representa eso. Es importante verles, hacerles ver cuál fue el error que cometieron. Y de igual forma, la evaluación sumativa debe transformarse en una suma de evidencias recogidas a través del proceso en el que los chicos puedan ver esta como de oportunidad y nunca en un evento punitivo o aislado. Doctora Magis, ¿usted quisiera hacer una contribución? Me dijo. Claro, Luis. Bueno, el tema que realmente yo no tuve inconvenientes para usar la herramienta digital, ¿verdad? Para dar las respuestas. Simplemente que quise llevar a la práctica algunos inconvenientes que vamos a tener en el aula de clase y en donde el moderador o el docente tiene un plan B y un plan C para que el estudiante pueda aplicar a las instrucciones o al proceso que se está dando en el aula virtual. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Maggie, aplicando aquí en el contexto de manera inmediata, muy oportuna. Entonces quisiera escuchar a ustedes o leer sus opiniones en el chat con una frase o una palabra que resuma lo que se llevan de este webinar, que para mí ha sido totalmente fructífero. Estoy muy satisfecho con sus opiniones, entonces me gustaría conocer su perspectiva. La mía es muy positiva. ¿Le escribimos o le hablamos? Como ustedes prefieran. Aquí estoy pidiendo escribir, pero si se sienten más cómodos hablando. Yo prefiero decirle Mejor hablando. Ok, que, perfecto. que ha sido pues una experiencia bastante enriquecedora, ¿verdad? Enriquecedora. Siempre aprendemos, estamos continuamente aprendiendo, no solamente el estudiante, esto es un proceso de doble vía, ¿verdad? Y las pedagogías emergentes con estas herramientas nos impulsan a la reflexión, a la personalización del aprendizaje y al empoderamiento del estudiante como protagonista, ¿verdad? Hay una serie de situaciones dentro del aula de clase en donde nosotros tenemos que tener una lupa, como le digo yo a mis estudiantes, debemos tener una lupa porque debemos de ir más allá de lo que estamos viendo.
Entonces, esta forma es muy interesante porque a veces suena utópico en un salón, en un aula donde tenemos 59, 60 estudiantes, pero hay que tratar de hacerlo. Hay que idearnos la forma de hacer esa evaluación de una forma retroalimentadora, en donde el estudiante sepa en qué falló, pero que puede mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. ¿Alguien más quisiera contribuir, hacer un comentario? Bueno, yo también quiero, ya para finalizar, dejar mi reflexión con respecto al webinar. Eh, bueno, definitivamente la tecnología cuando llegó, llegó para quedarse y nosotros tenemos que hacer el buen uso de ellas, ¿verdad? Sin llegar a los excesos, sin llegar a los extremos, pero cuando uno la usa de la manera positiva, pues los resultados son sensacionales. Realmente para mí ha sido pues un gran reto y un gran desafío todo este tema de estos aprendizajes en línea, de estas metodologías emergentes, de estas pedagogías emergentes, porque si bien uno como docente muchas veces le da cierto miedo, hay que reconocerlo, le da cierto miedo a uno como estar enganchado en este tema de la tecnología y estos modelos de aprendizajes innovadores, y a veces se queda uno ahí. Y cuando uno se queda ahí, queda en lo tradicional y resulta que a ti la necesidad, el ambiente, el contexto, los mismos estudiantes que van más allá, van volando con este tema de la tecnología, te obligan. Entonces, para mí ha sido un reto grandísimo, pero un reto que me deja muchas satisfacciones el saber de que estas herramientas me van a ayudar muchísimo en mi proceso de enseñanza, sobre todo para que sea más dinamizador y no quedarme como en lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces, bueno, excelente. Este webinar me ha proporcionado un aprendizaje increíble, una experiencia maravillosa y créeme que pues incluso la voy a aplicar ahora más fuertemente con mis estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora. Mi parte favorita, debo mencionar, ha sido que este espacio ha sido basado en evidencia tangible y que todos tenemos la experiencia, no estamos hablando desde un rol lejano, sino desde la realidad de nuestros contextos, desde la experiencia que ya tenemos en nuestras aulas. Doctora Tatiana, vi que Bueno, habilitaste tu yo micrófono. también quiero aportar respecto a esta experiencia o qué pienso yo de haber realizado esta experiencia por medio del webinar. Es que aparte de que nosotros estamos como maestrantes de educación, eh, estamos afianzando todos estos conocimientos. Son conocimientos que los vemos todos los días, que todos los días estamos estudiando, que todos los días, pero noto que hemos evolucionado. Me quedó una frase durante el panel, durante el seminario, que fue una experiencia transformadora. Nos hemos transformado, hemos crecido, hemos evolucionado. Yo puedo hablar ahorita mismo, si yo miro cuando realizamos el podcast, digamos, hace 20 días, sí, digamos, hace 20 días, los conocimientos o la seguridad con que yo he aplicado o decía los conocimientos es diferente a como lo estoy haciendo o como lo hago ahora, porque ya lo entiendo, ya lo he aplicado a través de estas pedagogías emergentes que hemos pasado por los diferentes núcleos de aprendizaje, y veo ahora, por eso me gustó esta actividad, porque las barreras se pueden romper. Hemos avanzado, hemos evolucionado y hemos, como le digo, el conocimiento aumentó, o sea, estamos construyendo conocimiento y lo hemos logrado. Entonces, felicitaciones para todos, porque fue un proceso, ha sido un proceso, ha sido duro, fue difícil hasta para podernos reunir, pero valió la pena porque logramos hacer en los tiempos que era en el momento de Dios, que pudo haber sido en este momento con lluvia, miren todos los inconvenientes que se ha presentado, pero aquí estamos, lo logramos y creo que lo hemos hecho muy bien. Felicitaciones para todos.
Muchísimas gracias a ustedes. Debo manifestar que estoy muy satisfecho con todas las contribuciones, con todas sus perspectivas. Me gusta muchísimo, como lo dije, todos somos docentes, todos somos expertos en nuestras temáticas, hablamos desde nuestras realidades y quién mejor que nosotros para hablar de nuestro contexto y de lo que hemos vivido. Entonces, muchísimas gracias, doctora Maggie, doctora Tatiana, doctora Margarita, doctora Inés Margarita, por haber asistido a este espacio. Les agradezco muchísimo su asistencia. Me voy muy satisfecho con todo el desempeño que hemos realizado en este espacio. Entonces, espero verlas en un nuevo webinar. Muchísimas gracias por su asistencia, por todas sus contribuciones muy significativas. Todos hemos aprendido en este espacio, sin duda alguna. Entonces, espero que estén muy bien. Hasta luego, hasta un próximo encuentro.